El último intento por resolver las complicadas ideas de los eleatas de parte de algún filósofo naturalista fue no solamente de un pensador, sino de dos. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate en el siguiente video. Bienvenido a Café y Filosofía, soy Oscar Navarro. Si es la primera vez que visitas este canal, comparto normalmente contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, aspectos de actualidad e historia de la filosofía. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. Te mencionaba al inicio del video que dos pensadores a lo largo de la historia de la filosofía naturalista buscaron explicar la manera en que los eleatas intentaron dar respuesta a la realidad. Los dos filósofos que lo hicieron fueron Leucipo y Demócrito. ¿Y cuál fue su aporte al pensamiento filosófico? Introdujeron el concepto de átomo a la filosofía. Y antes de seguir avanzando, este video va a tener varios apartados. ¿Con qué intención? Si vienes por el puro gusto y placer de conocer más de filosofía, adelante, te recomiendo que no le cortes ninguna parte. Pero si estás aquí porque vienes por una tarea, te recomiendo que revises en la descripción de este video para que veas los capítulos que dividí y analices cuál te sirve más para específicamente tu estudio. Y ya aclarando esto, vamos a continuar, empezando primeramente por explicar quiénes eran estos filósofos. Primero que nada, empezamos por Leucipo. Nació en la ciudad de Mileto, cuna de grandes filósofos. Vino desde ahí hasta Italia, específicamente a la ciudad de Elea, donde por obvias razones conoció las doctrinas eleatas, que por cierto tengo una serie de videos diseñados especialmente para tratar el tema de la filosofía relacionada con Elea. Si te interesa, te voy a dejar aquí algunas pestañas para que los puedas visualizar. De igual manera lo puedes encontrar en la lista de reproducción de historia de la filosofía que tengo también ahí. Aunque muy probablemente después de este video voy a crear otra lista de reproducción dedicada únicamente a este tipo de filósofos, porque realmente aportaron una gran cantidad de conocimiento al pensamiento helénico. Y no solamente al helénico, sino a toda la humanidad. Y regresando al tema de Leucipo, estos hechos de sus viajes y todo lo que te había mencionado, ocurrieron más o menos alrededor del siglo V a.C. Después de haber pasado un tiempo por Elea, se dirigió a la ciudad de Abdera. Y en la ciudad de Abdera fundó tal cual un lugar que se llamaba La Escuela. Así, sin otros agregados, simple y sencillamente La Escuela. Que alcanzó su esplendor no solamente con él, sino con su discípulo Demócrito. Y bueno, ¿quién fue este discípulo? Fue un pensador que nació más o menos alrededor del año 460 a.C. y se cree que murió ya muy anciano alrededor del año 370 a.C. Algunos le agregan un poco más, otros un poco menos, pero prácticamente andaba ya rozando los 90 años. Algo interesante de su pensamiento, aunque está catalogado todavía como parte de los presocráticos, es que él ya era contemporáneo de Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates más o menos murió en el año 399 a.C. De hecho, vivió años posteriores después de la muerte de Sócrates. Y bien, a Demócrito se le atribuyen varios escritos, aunque se considera que muchos de esos escritos atribuidos a él no eran nada más textos suyos, sino que también eran parte del corpus de la escuela, fundada por su maestro Leucipo. Y en esos textos atribuidos al filósofo de Abdera, muy seguramente vamos a encontrar una revoltura entre su maestro, los otros discípulos y el propio filósofo que te estoy mencionando. Demócrito logró ampliar todavía más su conocimiento y sus experiencias gracias a múltiples viajes que hizo a lo largo de su vida. Incluso algunos historiadores creen que pudo haber tenido contacto con la mayor cantidad de ambientes distintos que cualquier otro filósofo hasta ese momento. Y esto definitivamente le ayudó a ampliar su cultura. Así que como consejo, hay que viajar, aunque sea salir a la tienda de la esquina o caminar unas cuantas cuadras, pero no hay que quedarnos solamente en nuestro lugar. Se me viene a la mente ahorita que pudiéramos mencionar a Kant, que realmente nunca salió de su casa, o al menos no del entorno donde estaba. Pero me gusta más la idea de salir un poco más, como para ampliar el panorama. Regresando al tema, pues. Estos dos filósofos, nombrados posteriormente atomistas por la doctrina que estaban transmitiendo de los átomos, también van a tener firme y muy presente una de las máximas eleatas, la relacionada con la imposibilidad del ser y del no ser. Insisto, ya te dejé las tarjetas, pero en la descripción del video te voy a poner también la lista de todos aquellos momentos en los que estuve hablando de toda esta filosofía. Mantendrán también la idea de que nacer es agregarse a las cosas existentes y morir es simplemente disgregarse, más no dejar de existir. Y entonces, si seguían la filosofía eleata, ¿qué agregaron de nuevo? Entre sus mayores aportes, mencionan que existe un número infinito de cuerpos que son invisibles por su pequeñez y por su volumen.
Este pensamiento era muy similar a las semillas de Anaxágoras, que anteriormente había mencionado la existencia de semillas que habían dado origen a todas las cosas. Y ya relacionado con los filósofos atomistas, mencionaban que estos cuerpos existentes eran tan diminutos que ya no se podían dividir más. Y por eso decidieron llamarle átomos, que está compuesto de dos palabras y en griego literalmente significa sin división. Y buscando congeniar con la doctrina eleata, mencionan que estos átomos no son generables, son indestructibles y son inmutables, es decir, no cambian. Cada átomo que existe, según su pensamiento, ya es un ser pleno en sí y logran diferenciarse entre sí por medio de su forma y su figura geométrica, pero no tienen diferencia en sus cualidades. Estos átomos vienen siendo las fracciones del ser único que mencionaban los eleatas, ya que los eleatas consideraban que todo era parte de un mismo ser y cada átomo aspira a mantener el mayor número de características de ese ser único. Y ya introducidos en el tema, ¿cuáles son entonces las características de estos átomos descritos por la escuela? Pero antes es importante recordar que el término átomo, como lo tenían los griegos, no es el término que precisamente utilizamos en la actualidad, ya con los descubrimientos y avances que se ha tenido a lo largo de la historia de la ciencia con los aportes de la física. Voy a estar hablando de átomo, pero con un sello exquisitamente griego. Indica por lo tal una forma original, es decir, aquello que da origen a algo y por lo tanto es totalmente indivisible. Y tendrá principalmente tres características. Como mencionaba, en cualidad son totalmente iguales los átomos, pero sí tienen diferencias físicas. Y esas diferencias físicas que los hacen distinguirse del resto son específicamente tres, que son figura, orden y posición. Y estas tres podrían variar incluso hasta el infinito, según el pensamiento de los griegos, o al menos de los de Abdera. Claramente un átomo no va a ser perceptible a los sentidos, sino solamente a través de la inteligencia, algo que ya desde los filósofos que ellos venían siguiendo era muy marcado. La separación del conocimiento verdadero, que era a través de la razón, y de la opinión, que era dudosa, a través de los sentidos. Y ya entendido esto, viene otra de las características interesantes de su filosofía. El átomo, para poder ser pensado como pleno, como un ser pleno, supone necesariamente el vacío. La plenitud del ser con los átomos, como el vacío, que es el no ser, van a ser igualmente necesarios para poder sostener su explicación cosmológica. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque si no hubiese vacío, los átomos no podrían diferenciarse entre ellos y mucho menos moverse. Si tú quisieras resumir la doctrina de los de Abdera, podríamos decir que los átomos, el vacío y el movimiento son la explicación de todo lo que existe. Con todos estos fundamentos, los atomistas buscan superar las complicaciones eleatas y rescatar tanto la verdad de la razón, que era a la que apelaban, como las opiniones probables, cómo era posible que los sentidos estuvieran captando fenómenos. Y ya que tocamos el tema de la verdad, ¿cómo era posible llegar a la verdad que los de Lea afirmaban que solamente se podía alcanzar a través de la razón? La verdad es dada, uno, por los átomos que se diversifican a través de lo que ya te mencionaba, sus características que son figura, orden y posición, y en segundo lugar, por el vacío. Los fenómenos que captamos con nuestros sentidos, según su pensamiento, y las diferencias que vamos viendo, provienen de las diversas maneras en que los átomos se agregan y del encuentro de nuestros sentidos con las cosas que ellos producen. Lo vamos a entender mejor con una frase escrita por Demócrito y después con una breve explicación que voy a dar. Dice él: opinión el frío, opinión el calor, verdad los átomos y el vacío. Es decir, esas sensaciones que experimentamos como frío o calor son debido a lo que está produciendo en la realidad el átomo, como pudiera ser la naturaleza del clima. La verdad se va a encontrar en lo producido por los átomos y la opinión se va a encontrar en nuestros sentidos. De esa manera buscan conciliar verdad y opinión. Y ya que ha quedado clara la cuestión de cómo concilian verdad y opinión, pasemos ahora a hablar un poco de movimiento, cómo lo entendían ellos. Porque para filósofos como Parménides no existía. Los atomistas van a distinguir tres formas de movimiento y todo tiene que ver con justamente los átomos. El primero es un movimiento caótico. Este movimiento debió de haber sido el primero producido por los átomos. Y para ejemplificarlo, es igual al giro del polvito que vemos cuando los rayos del sol entran a través de una ventana y se alcanzan a ver pequeñas partículas suspendidas en el aire. Explican que el movimiento de los átomos era similar, algo caótico, sin orden. De esta primera forma de movimiento surgirá la segunda, que es un movimiento de torbellino, que provoca que los átomos semejantes se agreguen entre sí y los diferentes se dispersen. Y recuerda que aquí cuando estoy mencionando de diferencias me refiero a las cuestiones de la figura o de la forma, no tanto a la cuestión cualitativa. Y va a ser de este segundo movimiento como ellos se van a organizar para dar origen al mundo. Y el tercer movimiento con el cosmos originado es uno hecho por los átomos
que se desprende de todas las cosas a manera de compuestos atómicos que forman las emanaciones provenientes de ellos. Un ejemplo de esto sería la evaporación del agua o, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, que produce cierto aroma o cierto ambiente en el aire. De esta manera es como se origina el cosmos. Vale la pena mencionar también que si los átomos son infinitos, pues también son infinitos los mundos que proceden de ellos. Y esos mundos también van a ser diversos el uno del otro, con posibilidades de combinaciones que los pueden volver semejantes a algunos. Todos estos mundos van a nacer, desarrollarse y corromperse para dar origen a nuevos. Y según su doctrina, pues es un ciclo sin término. Las ideas de los atomistas pasaron a la historia como aquellos que ponen la existencia del mundo como casualidad. Pero su casualidad no quiere decir que no propongan algunas causas con las que son explicados. Lo que sí, a diferencia de otros pensadores de su época, no van a asignar un creador inteligente que lograra ordenar todas las cosas para dar origen al mundo. De hecho, sus teorías sobre el origen de este son llamadas más bien mecanicistas, ya que afirman que el origen de todo se da por un encuentro mecánico entre los átomos que no es producido por ninguna figura inteligente. Y esto es uno de los puntos más llamativos de su filosofía, sobre todo por la época. Aunque sí, algunos historiadores mencionan que los atomistas colocaron algunos tipos de átomos en una especie de lugar privilegiado. Aunque mencionábamos que no tenían cualidades distintas, sí los consideraban privilegiados. ¿En qué sentido? Ellos veían como un grupo especial aquellos que constituían el alma y la inteligencia de los seres. Y según los mismos historiadores, Demócrito habría considerado tales átomos como lo divino. Y ya para ir aterrizando vamos a ver cómo se daba el conocimiento o cómo creen que se da el conocimiento en el ser humano según la doctrina de los de Abdera. Ellos creían que el conocimiento de las cosas se daba a través de las emanaciones que te mencioné de los átomos y que entran en contacto con los sentidos. Mencionaban que los átomos que existen fuera de nosotros causan impresiones en los átomos semejantes que están dentro de nosotros. Esta teoría va a ser muy similar a un pensamiento que ya había escrito Empédocles años atrás. Pero Demócrito pues va a hacer la distinción entre conocimiento sensorial y el conocimiento inteligible, el que solamente se alcanza a través de la razón. Y nuevamente se va a recalcar que los sentidos solamente nos dan opiniones y la inteligencia es la que nos alcanza realmente la verdad. Y como plus y una especie de pequeño cambio de tema dentro de su mismo pensamiento, quiero mencionarte también su ética, específicamente de Demócrito, ya que tiene ciertas sentencias interesantes, aunque parecen venir más bien de la tradición griega que parte de su doctrina. De hecho, algunos historiadores, como Francisco Montes de Oca, se preguntan todavía cómo se relaciona la ética de Demócrito con toda la doctrina atomista que te acabo de mencionar, ya que parece ser independiente de su sistema. La idea central de su ética va a girar en torno a que el alma es la morada de nuestra suerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la felicidad o la infelicidad que nosotros adquiramos no va a depender directamente de factores externos, sino más bien todo lo relacionado a lo interno de nosotros. Y ya para no alargar más esto, voy a estar dejando algunos posts, ya sea aquí o en Instagram, para que conozcas algunas de sus sentencias éticas que me parecieron a mí más interesantes. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir, para que más personas puedan llegar a conocerlo. A seguir en busca del conocimiento verdadero, nos vemos en el próximo video.